Señores, el Senado de la República agradece su permanencia y presencia dentro de nuestro foro titulado Sistema Nacional Anticorrupción, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Es momento de dar inicio con nuestra tercera y última mesa de este foro, titulada Mejores prácticas de incidencia ciudadana para el combate a la corrupción. Para esto contamos con la presencia en el presidium de Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Asimismo, contamos con la presencia de Óscar Arredondo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Contamos con la presencia de José Luis Chicoma, director general de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. Asimismo, contamos con la presencia de Perseo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional México. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia del doctor Alberto Cerdán, director de apoyo a la investigación del Instituto Belisario Domínguez, que en esta ocasión fungirá como nuestro moderador. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra a nuestro moderador, el doctor Alberto Cerdán. Gracias por el doctorado, pero todavía no lo tengo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta sesión de nuestro foro. Y esta mesa habla acerca de las mejores prácticas de incidencia ciudadana en el combate de la corrupción. Bueno, pues ya presentaron a nuestros panelistas, a quienes les agradecemos profundamente que nos acompañen, que dediquen un ratito de su tiempo para compartirnos sus experiencias. Y pues empezamos con José Luis Chicoma. Si por favor pudieran poner aquí la presentación, porque nos trae unas láminas preparadas. Él es director general de ETOS, Laboratorios en Políticas Públicas, maestro en Políticas Públicas en Harvard, fue viceministro en el Ministerio de la Producción en Perú, asesor del Consejo de Competitividad en ese país. Estoy presentándolo sí por cortesía, pero también para ver si ya pueden poner la presentación. Pues José Luis, ¿te la avientas a capela? Bueno, entonces en un volantazo de microbusero, ahora quisiera presentarles a Perseo Quirós. Perseo es director ejecutivo de Amnistía Internacional y nos va a presentar un panorama general acerca de la incidencia en el combate a la corrupción, particularmente desde la perspectiva de derechos humanos, que es parte fundamental de la organización que él ha dirigido. Entonces, si le pudieras pasar el micrófono, José Luis, ya que estás por ahí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias al Instituto por la invitación, gracias al Senado de la República. Buenas tardes a todos, a todas. Lo bueno y lo malo de estar al último o en la última mesa es que ya muchas cosas se han dicho, entonces tengo excusa de ser muy breve. A ver, creo que una parte fundamental y una buena práctica que tendríamos que adoptar con miras hacia toda la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción justamente es entender y empezar a ver el tema de combate a la corrupción con el tema o con la agenda de derechos humanos como dos temas que van muy de la mano. Creo que desafortunadamente en los últimos años son dos temas que quizás han caminado por cuerda paralela, que ha habido sí gente que ha empezado a delinear vasos comunicantes entre uno y otro tema, pero que creo que para la conformación de este nuevo sistema tendría que ser uno de los ejes fundamentales. No perder de vista que existen un montón de vasos comunicantes entre los temas de combate a la corrupción y de combate a violaciones de derechos humanos. Creo entonces que esto es una parte fundamental y esto tendríamos que empezar a hacerlo no solamente desde el diseño de las instituciones, pero también en la implementación de las mismas. Y muy brevemente creo que hay tres ejes o tres cuestiones en donde creo que esto y los temas de derechos humanos van plenamente relacionados. El primero tiene que ver con un tema presupuestario
Y creo que cuando voy a decir de un tema presupuestario no solamente es de cuánto se asigna, pero también de cuánto no se asigna a temas de derechos humanos. Creo que cometeríamos un error en pensar que las instituciones que ven los temas de derechos humanos son solamente aquellas que tienen el título de derechos humanos en el nombre, ¿no? Que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones locales. Creo que para que tanto este Sistema Nacional Anticorrupción como el tema de derechos humanos funcionen de manera adecuada, tenemos que poner mucho cuidado en cuánto se está destinando a cada una de esas instituciones, cuánto se está destinando al combate a, por ejemplo, temas como desaparición forzada, tortura, cómo se está haciendo esto dentro de instituciones claves como son la Procuraduría General de la República, las instituciones de la Secretaría de Gobernación, si están funcionando, si no están funcionando, y creo que ese es un tema central, la evaluación que se pueda hacer de esos temas. El segundo que yo mencionaría tiene que ver con los nombramientos. Creo que tenemos que tener mucho cuidado y mucha vigilancia, ya lo decía anteriormente el doctor Mauricio Merino, que tenemos que vigilar cómo se ven estos nombramientos, pero yo creo que se tienen que vigilar los nombramientos de manera orgánica y creo que la implementación de este sistema nos tiene que dar luz justamente de cómo generar estándares adecuados de nombramientos, no solamente para los titulares o las titulares de los órganos que conforman este sistema, pero en general para las personas que estén al frente de órganos importantes, dígase Comisión Nacional de Derechos Humanos, dígase fiscalías especializadas. Hay un montón de ámbitos en donde esto sería importante. Y lo tercero, creo que hay un vaso comunicante que está ahí abiertamente directo y es en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y es justamente el tema de violaciones a derechos humanos como una responsabilidad grave que está contenida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y creo que este sistema tendría que funcionar también en ese caso, no solamente monitorear el ejercicio del gasto por parte de los funcionarios, pero también monitorear muchas de las omisiones en las que incurren y también ver si muchas de esas omisiones son hechas con toda la voluntad de probablemente ocultar ciertas cuestiones graves de violaciones a derechos humanos. Y es ahí donde este Sistema Nacional Anticorrupción nos puede dar una herramienta fundamental para hacer frente al combate a las violaciones graves de derechos humanos. Solamente ahí lo dejaría como estos punteos muy breves y bueno, paso la palabra a mis colegas. Gracias. Muchas gracias, Perseo. Mencionabas estos tres aspectos: presupuesto, designaciones y responsabilidades de los servidores públicos, y sin duda, por ejemplo, en el caso del presupuesto me viene a la mente el caso de Provida, ¿no? Un desvío de recursos de 30 millones de pesos que iban a dar originalmente estaban etiquetados para medicinas antirretrovirales y atención del VIH-Sida, y que en una maniobra poco clara durante la negociación presupuestaria se transfirieron esos 30 millones de pesos a una organización civil que se llama Provida, con una agenda que estaba en contra de la propia política de la Secretaría de Salud. En una nuez pasó muchísimo tiempo. Y traigo a colación el caso porque justamente organizaciones de la sociedad civil, Fundar, Gire, varias estuvieron involucradas en desnudar esta trama, pero lo que es un hecho es, tardó muchísimo en que hubiera algún tipo de castigo, ¿no? De manera que una violación de derechos humanos, en este caso el derecho a la salud, tuvo un impacto directo por un caso de corrupción para una población específica y no necesariamente los sistemas. ¿Estos sistemas van a funcionar ahora con este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción? Esa pregunta la dejo sobre la mesa para que después la respondan. Por lo pronto, le doy la palabra a José Luis Chicoma para que nos platique de mejores prácticas de incidencia ciudadana en anticorrupción. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias al senador Armando Ríos Peter por la invitación y a su equipo por la excelente organización de este evento. Ahí está Adriana. Y también al Instituto Belisario Domínguez por convocarnos a todos. Creo que ha sido muy interesante. Yo siempre me quejo que es un reto hablar después de la comida
pero ahora me doy cuenta que también es un reto hablar antes, así que, porque están ustedes pensando en la comida como yo, entonces por eso me he propuesto ser muy claro y ir al punto, en 5 puntos que voy a hablar sobre mejores prácticas de incidencia ciudadana. Antes presento a mi organización, yo soy el director general de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. Si no nos conocen, somos un think tank mexicano que investigamos y hacemos propuesta en temas de transparencia, finanzas públicas, innovación, entre otros temas. Y bueno, el primero de los 5 puntos que les quiero tocar tiene que ver con este siguiente, que es esta cifra, 7.500 millones de pesos, es lo que en ETOS hemos investigado, que es lo que hoy se gasta en combatir a la corrupción en México, y creemos que esta cifra es importante porque es necesario saber cuántos recursos de todos los mexicanos se está destinando al combate a la corrupción para poder hacerle el seguimiento adecuado. Porque ¿qué si se gasta más? Si se necesita más. ¿Qué pasa si se necesita más? ¿Qué pasa si estos recursos que se destinan actualmente no tienen los indicadores de desempeño y que permitan la evaluación de parte del Estado y también de parte de la sociedad civil para ver si hay una eficiencia en las acciones que se toman en el combate a la corrupción? Entonces, no importa necesariamente si es 7.500, 10.000 o 2.500, importa que haya un acuerdo, y por eso nosotros desde ETOS lo estamos socializando con diferentes entidades de la sociedad civil, diferentes organismos públicos, para llegar a lo que podría ser un consenso en cuanto actualmente se destina a este rubro en el presupuesto de la Federación, y pronto poder determinar de todas las nuevas funciones que se han aprobado a través de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, de todas las nuevas instituciones que existen, cuánto adicionalmente se requiere. Esto no solo es para tener una cifra, sino es para poder hacerle el seguimiento adecuado. Y para complementar este tema va una segunda idea de qué se puede proponer y qué estamos haciendo desde la sociedad civil. En ETOS propusimos la creación de un anexo transversal en el PEF para hacerle seguimiento a lo que se le destina al combate a la corrupción en México. Ya existen 10 anexos transversales, algunos de prevención del delito, uno de prevención del delito, uno para las políticas, actividades y proyectos que promueven la equidad de género, otros para los programas de apoyo indígenas, otros para el apoyo que da el Estado de Innovación, Ciencia y Tecnología. No es proponer por proponer un anexo transversal, sino que creemos que es una buena herramienta para poder hacer seguimiento justamente a los recursos que se le destina en México al combate a la corrupción, y hay posibilidades dentro del anexo transversal para atar esto a avances en ejecución, avances en desempeño, y que haya mayor transparencia en los recursos. Por eso estamos proponiendo esto, y esperemos que para el próximo PEF tal vez ya se tenga un anexo transversal, que va a ser muy oportuno cuando haya más instituciones involucradas en el tema del combate a la corrupción. El tercer tema que tenemos nosotros en ETOS, estamos trabajando a nivel de ciertos estados para promover el involucramiento de la ciudadanía en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Hemos visitado 5 estados y alrededor de 26 organismos de la sociedad civil locales en estos 5 estados, y hemos encontrado, fuera de muchísima voluntad desde la sociedad civil por participar en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, muchísima debilidad. Anteriormente hablamos de una sociedad civil fuerte, dinámica, innovadora, justo en alguno de las sesiones anteriores, y esa se da principalmente a nivel de la Ciudad de México. No necesariamente esto se ve en otros estados, y menos a nivel más local. Entonces creemos que para poder incidir desde la sociedad civil tenemos que tener OSCs locales con mucha mayor fuerza, para que puedan fiscalizar mejor, para que puedan incidir mejor, para que usen herramientas tecnológicas para procesar mucha información,
para que tengan más independencia, para que hagan más activismo, entre muchos otros temas que nosotros hemos identificado que se tienen que fortalecer en estas OSCs a nivel estatal. En los próximos 2 años nosotros vamos a trabajar con muchas de estas OSCs para apoyarlas en lo que se pueda en el fortalecimiento de sus capacidades, para que sean fiscalizadores, para que sean watchdogs adecuados de sus gobiernos locales y estatales en términos de los temas de anticorrupción. Pero eso es uno de los temas fundamentales que se tienen que hacer. La siguiente, por favor. La otra es, si nos reunimos, de hecho que podríamos hacer hasta un mea culpa entre los que estamos reunidos acá, de cuántos entendemos al 100% lo que significan los cambios en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y realmente el conjunto de leyes que se aprobaron y muchas normas son más de entendimiento de abogados, de expertos en políticas públicas, de gente como los que estamos reunidos acá, tal vez muy interesados en el tema y cómo se va a implementar, pero en la ciudadanía no necesariamente tiene un conocimiento muy profundo sobre cuáles son los cambios que se han generado con la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. Tal vez con la ley 3 de 3 sí se logró involucrar a la ciudadanía de una manera mucho más clara, y era uno de los tantos temas del sistema que eran mucho más fáciles de entender, pero no con el resto, y en el resto hay muchas acciones que tienen que tal vez necesitar de un entendimiento mayor de la ciudadanía. Entonces nosotros, sobre la base de algunos ejemplos internacionales, también nacionales, vamos a hacer una especie de manual ciudadano para poder traducir todas estas responsabilidades de la ciudadanía y todo lo que se da en el Sistema Nacional Anticorrupción de una manera mucho más clara, para lograr una mayor participación y un mayor entendimiento de esas responsabilidades a nivel ciudadano. Y creemos que es una buena práctica también a nivel internacional. Y otra buena práctica a nivel internacional tiene que ver mucho, y acá tal vez lo estamos simplificando a las famosas apps de los teléfonos, pero tiene que ver mucho con, acá antes, la experta argentina que estaba por teleconferencia habló de que muchos de los sistemas que habían de revelación de información, de declaraciones de los funcionarios y políticos, en muchos de los casos donde esta información se hacía pública, lastimosamente no es el caso mexicano, pero en muchos de los casos era muy difícil fiscalizar con esta información, porque en un país pequeño con 500 funcionarios públicos que presentaban las declaraciones era bien fácil fiscalizar a los 500, pero en un país mucho más grande, donde había la obligación de declarar de 1 millón de funcionarios, esto era totalmente imposible. El uso de tecnologías que complementen el proceso que hace un gobierno sobre las denuncias, sobre la información disponible, el uso de tecnologías que puedan usar los ciudadanos, puedan ejercerlo de manera abierta con información justamente abierta, puede cambiar mucho esa situación y puede generar un sobrepeso, un contrapeso importante a lo que se puede hacer dentro del Estado. Actualmente esto se resume de manera más fácil en muchas apps que hay para denunciar los moches, para denunciar la corrupción, algunos a nivel de México en algunos estados, algunos en otras partes del mundo que tienen algunas experiencias interesantes. Esa es solo una de las aristas de todo un sistema que puede aprovechar mucho mejor tecnologías ciudadanas, tecnologías que vienen de los ciudadanos, operadas por los ciudadanos, procesando información pública para detectar dónde hay corrupción y mejorar las soluciones que pueden salir dentro del Estado, complementarlas con soluciones ciudadanas para fiscalizar más a los estados. Esos son algunos de los ejemplos. Nosotros, como muchos, hay muchas iniciativas dentro de México para desarrollar esto en los siguientes meses, y está bien que hayan muchas y que se multipliquen más, porque de esto puede salir alguna solución que puede ser creativa, innovadora y eficiente para fiscalizar
a los gobiernos. En este momento estamos en nuestro proceso de benchmarking y estas son algunas en México, en Filadelfia, en Hungría, en Uganda, en Guatemala, en Indonesia, que hemos encontrado que están interesantes, que prometen, y habría que ver un poco más los resultados. Creo que con eso termino. Esa es un poco más de información sobre todas las apps, solo para pasarlas rápidamente, que hemos un poco analizado. Solo les agradezco mucho la atención, espero que haya sido corta y entretenida la participación, y solo cerrar con un pensamiento que realmente, si no se aprovecha y no se fomenta la participación de la sociedad civil y ciudadana de una manera más amplia en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, las probabilidades de que se venza la corrupción en México son menores que las que gane Trump la elección dentro de 3 semanas. Así que los dejo con ese pensamiento esperanzador. No estoy seguro. Gracias, muchas gracias, José Luis. Definitivamente una de las tareas para las organizaciones de la sociedad civil es saber identificar cuáles son los momentos más estratégicos para poder incidir, porque los recursos son pocos, la cantidad de personas también, el número de personas involucradas en los temas, nómbrenlos el que sea, pero en este caso anticorrupción es limitado, y sin duda a pesar de todas esas limitaciones, por no hablar de recursos financieros, por ejemplo, es sin duda muy alentador encontrar modelos de organización donde se basan en investigación rigurosa, buscan generar procesos de incidencia a partir de lo que han investigado a través de alianzas, de estrategias de comunicación, activismo y finalmente con fortalecimiento de las capacidades locales, capacitación, traducción de lenguaje o de políticas que suelen estar pues con palabras o con conceptos muy especializados, muy difíciles de agarrar, pero que una de las labores de las organizaciones civiles pues es ponerlo a la disposición de la mayor cantidad de gente posible. En ese contexto le doy la palabra a Óscar Arredondo. Él es abogado investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y ha tenido mucha experiencia en estos temas anticorrupción, particularmente en Centroamérica. Tengo entendido que acompañaste una misión internacional contra la corrupción, contra la impunidad y la corrupción en Honduras. Entonces, pues bueno, cuéntanos, Óscar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Hola a todos los que están aquí y a las personas del panel. En principio, quiero un poco recalcar las cosas que decía Perseo con relación a incorporar la agenda de derechos humanos al combate a la corrupción. Nosotros tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción que tiene un enfoque muy particular, que está más centrado en la gestión pública, en una buena función pública, en la fiscalización, en el control interno, en fortalecer a los organismos sancionadores, en crear una coordinación de instancias que son autoridades que tienen que actuar de manera eficaz y dinámica contra una corrupción que es un fenómeno que se está dando todo el tiempo, se modifica y se adapta ante cualquier marco jurídico. Entonces, por eso la importancia de un comité coordinador que pueda emitir políticas también de manera permanente, y las visiones que estamos también tratando de centrar de que la corrupción es un problema sistemático y es estructural, y que también tiene que acabarse desde todas estas enquistamiento institucional en donde se ha ido arraigando. Entonces, esta agenda de derechos humanos pues también es importantísima, porque la corrupción realmente nos afecta a todos, pero afecta mucho más a aquellas personas que menos posibilidades tienen de defenderse o de exigir rendición de cuentas, de acercarse a los mecanismos de transparencia. Y bueno, pues como dicen, al perro más flaco se le cargan las pulgas, ¿no? Es mucho más fuerte, espero no sea un comentario que se oiga mal, pero es mucho más fuerte la corrupción en aquellos sectores y en la sociedad en donde más problemas tienen para poder exigir una buena impartición de justicia. Entonces tienen menos acceso a la salud, menos acceso a la educación, se agrava muchísimo la calidad de vida, y por eso es súper importante que los derechos humanos se incorporen de manera clara
en la agenda de combate a la corrupción, en particular en los mecanismos de participación ciudadana. La participación ciudadana tiene que ser algo cada vez más profundo y más vinculante, que tenga mecanismos en donde la sociedad pueda llamar al servidor público a rendir cuentas. El uso de aplicaciones me parece sumamente interesante e importante para también hacer cuestiones de georreferenciación, de denuncias en tiempo real, de incluso coordinarse con otros órganos de control interno o entidades de fiscalización para los mecanismos de denuncia que se interpongan. Y un poco también con relación a la presentación de José Luis, me parece muy importante que podamos plantear cómo se va a implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, que nos preguntamos cuánto nos cuesta la corrupción. Puede costarle al Estado una cantidad en particular, pero más bien nos cuesta a la sociedad lo que no podemos ver. O sea, podríamos tener un México sin corrupción, con mucho mejores avances y resultados en la calidad de vida de los mexicanos, y un México con corrupción en donde no podemos ver realmente la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, la cantidad de contrataciones que se hacen en el gobierno de adquisiciones de obra pública, si no tuviera corrupción, ¿cómo se vería reflejado en los servicios que el gobierno da? Y lo que vemos realmente, pues podríamos hacer un diagnóstico como muy preciso para saber cuánto nos cuesta, pero nada más basta subirse al taxi, decirle cómo ve las cosas y decir, joven, muchísima corrupción, no se puede ni verificar el taxi, no lo puedo ni pintar, aquí están las panteras, aquí entra un particular a darme el mismo servicio que doy yo, y toda la sociedad en diferentes ámbitos está afectada, ¿no? Entonces, ese es el verdadero costo de la corrupción. En cuestión de cómo debemos implementarlo, yo creo que es importantísimo designar al comité coordinador, y del comité coordinador ya se podrán plantear cuáles son las metas, los objetivos, los programas y todo, y saber cuánto se requiere, por lo menos en el primer año. Me parece que para el siguiente año sería también muy interesante buscar un planteamiento transversal para todas las dependencias y entidades para que aterricen las políticas que se vayan diseñando en el seno del organismo descentralizado que se encargará de aterrizar las decisiones que se tomen en el comité coordinador. La verdad es que es muy complejo como para hablarlo en este momento, y yo un poco quisiera platicarles de lo que fui a hacer yo a Honduras, ¿no? En Honduras se está constituyendo la Misión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. En Honduras, esta es una idea que el pueblo salió a exigir después de un enorme fraude en el sistema de seguridad social del Estado, en donde hubo una confabulación entre las personas que manejaban la seguridad social del Estado con los que hacían las medicinas, y entonces el fraude llegó incluso a dar medicamentos que no tenían las fórmulas, y hubo gente que incluso murió por este afán, esta voracidad absurda de corromperse. Indignó tanto a la gente, salió la gente a exigir: queremos una comisión internacional contra la impunidad en Honduras, como es la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Querían una CICIG en Honduras, pero pues es que uno oye a la CICIG y ve los éxitos de la CICIG. Por ejemplo, el año pasado que salió el anterior presidente Otto Pérez Molina, porque la CICIG hizo una gran investigación junto con las organizaciones de la sociedad civil que fundamentaron las acciones de la Fiscalía guatemalteca contra Otto. Entonces era un esfuerzo enorme de una comisión internacional que se creó en Guatemala en coordinación con la ONU. El legislativo guatemalteco junto con la ONU crearon esta comisión, y esta comisión ha ido evolucionando. O sea, no se creó en 2015 ni en 2016, la CICIG lleva por lo menos unos 17 años. Se creó por un problema de inseguridad pública, y volvemos a meter el tema de los derechos humanos. Guatemala, un país súper inseguro, con una violencia y un crimen altísimo. La gente con dinero, los legisladores, los políticos, los empresarios empezaron a contratar seguridad privada. La seguridad privada no tenía demasiados ordenamientos para regularse, todo el mundo estaba armado en la calle, y entonces empezó a haber cada quien justicia por su propia mano, hasta que la sociedad civil y los legisladores dijeron: pongamos un alto a esto, busquemos a la ONU para que haya, en este sentido en el que creemos que siempre hay una norma superior a otra y otra norma superior a otra, y llega el momento en donde está la Constitución y los tratados, y arriba de ahí, ¿quién está esa norma hipotética fundamental en donde diríamos, pues ahí está pues la ética, la conciencia, o ese Dios supremo que tenemos que atender, ¿no? Que ya no hay nada. En Guatemala, pues después de que ya viste
a la Constitución y ya viste a las instituciones y todo, ya no había nada porque todo el mundo estaba inmerso en la corrupción. Buscaron a la ONU para que la ONU pues de alguna manera tutelara, ¿no? La corrupción en Guatemala, y se creó una comisión internacional que tiene sede en Guatemala, pero que se regula bajo las leyes, que es internacional y tiene sede en Guatemala y se regula bajo las leyes guatemaltecas. Hasta ahorita empezó a tener, ha tenido varios cambios la CICIG, y ahora en 2015 lograron procesar al presidente y que saliera, y me pareció un logro importantísimo, pero hay que entender la evolución de esto, ¿no? O sea, tanto el pueblo hondureño como nosotros, mexicanos, no podríamos pensar en una figura similar porque no tenemos las condiciones, porque no es la corrupción lo que detona esto, porque además implica una injerencia internacional y una aceptación de que requerimos una tutela, de que somos interdictos, incapaces de regularnos legalmente. Entonces pues no es lo que ocupa. Igual pasó con la gente que salió a marchar en Honduras, pues les dijeron, oigan, pues es que es imposible, la CICIG responde a otro tipo de problemática, la CICIG no nació a partir de un escándalo de corrupción, pero podemos buscar un escenario similar. Entonces buscaron a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, y el gobierno hondureño dijo, pues le voy a plantear a la OEA que me haga un convenio así, que me lo firme y hago una especie de CICIG a modo con la OEA. Y la OEA lo que le dijo fue, pues si ya llegaste conmigo, yo te voy a hacer un convenio en donde sí tratemos de hacer una misión internacional de combate a la corrupción en Honduras. Entonces, esto fue lo que pasó en Honduras y se creó esta misión internacional y en este momento se está implementando. ¿Qué pasa? ¿Cómo se organizaba antes en Honduras el combate a la corrupción? Es como súper importante. En Honduras existe un Consejo Nacional Anticorrupción, y así como en México va a existir un comité coordinador y un sistema nacional anticorrupción. Nuestra Constitución, cuando leemos la Constitución y define al Sistema Nacional Anticorrupción, leemos que es una instancia de coordinación de autoridades, ¿no? En donde están todas las que combaten a la corrupción, y más adelante nos habla del comité coordinador, que se forma de 7 autoridades, me imagino que ya todos medio conocen, que se conforma por Función Pública, por Consejo de la Judicatura, el Instituto de la Transparencia y un consejero ciudadano. Bueno, son 7 sillas, ¿no? Nosotros somos puras autoridades los que conformamos este Sistema Nacional Anticorrupción. En Honduras el Consejo Nacional Anticorrupción es una instancia ciudadana, es una instancia de coordinación de distintos sectores de la sociedad civil, en donde uno puede encontrar asociaciones religiosas, organismos de la sociedad civil, asociaciones campesinas, asociaciones académicas, y entonces sí está creado por decreto y el gobierno hondureño le da dinero y ellos se organizan y tienen algunas prerrogativas. Por ejemplo, la gente del Consejo Nacional Anticorrupción puede ir a cualquier oficina de gobierno y pedir lo que quiera y hablar con quien quiera, prácticamente tiene la posibilidad de exigir cuentas o de rendir cuentas, y está conformado por ciudadanos. Entonces han creado unidades de investigación y los ciudadanos ejercen este papel de ministerio público, y es muy interesante cómo configuran y crean denuncias y demandas. Es un caso muy interesante el de Honduras, ¿no? En particular yo creo que es muy importante que la sociedad civil pueda organizarse y pueda actuar en contra de la corrupción. En México hay muchísimas posibilidades todavía. A mí se me ocurre también, o trato de decirlo en algunos foros, la necesidad de que las instituciones de educación superior y educación media hagan convenios con las entidades de fiscalización, los órganos de control interno, para empezar a meter con los organismos de transparencia asignaturas relacionadas con rendición de cuentas y ejercicios de monitoreo ciudadano y de control social. Y bueno, y es una cosa más, que la participación ciudadana tiene que ser garantizada por el Estado. Y bueno, pues finalmente pues creo que tuvimos un proceso importantísimo de reforma constitucional, más adelante de creación de las leyes secundarias que le darían vida al Sistema Nacional Anticorrupción, pero es muy importante que no bajemos la guardia, que estemos muy pendientes de la implementación del sistema, de la conformación en particular del comité coordinador, del nombramiento de las designaciones, que se nombre ya un secretario de la Función Pública, por ejemplo, que se piense bien cuál va a ser la
la estructura institucional de una Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, pensando en un nuevo paradigma en donde se combatan sistemas y redes y no personas en particular, y bueno, pues vamos por más, ¿no? Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias. Planteaste varios asuntos. Algo con lo que comenzaste me parece muy importante, cómo las organizaciones, por un lado, están ejerciendo una doble papel de habilitar a otras personas para que sean exigibles y justiciables sus derechos humanos. Por otro lado, el diseño o la vigilancia también en la evaluación de las políticas públicas. Estos dos ámbitos pues tienen aterrizaje concreto en casos de corrupción de la vida cotidiana. Hablabas el tema de los taxis, pero hay otra dimensión que se sale de estas dos lógicas, tanto de justiciabilidad o diseño y evaluación de políticas públicas, que tiene que ver con la generación de contextos de presión para que cambien políticas, cambien estructuras o se lleven a cabo decisiones que de otra manera estarían atoradas en la tubería, ¿no? Y en ese sentido, sin duda, Eduardo Bojórquez nos puede platicar cómo se ha intentado tanto, desde participar con el propio gobierno para implementar políticas, por ejemplo, de vigilancia en materia de contrataciones, de licitaciones, incluso de apoyarlos en el diseño de procesos más transparentes, digamos un trabajo, no quisiera llamarlo colaborativo porque pues no fue precisamente tan facilito, pero ciertamente de trabajo directo. Pero por el otro, una suerte de asalto por fuera, con 634,000 firmas en esta iniciativa de 3 de 3, que generó un contexto que, sumado a casos de corrupción sonados en la opinión pública, hicieron factible la posibilidad de emprender una reforma muy amplia en materia de las instituciones que tienen que ver con el combate a la corrupción e la impunidad. Venimos de estas experiencias centroamericanas donde actores fuera del Estado toman en sus manos, y en el caso mexicano se apuesta al Estado, se apuesta a las instituciones. ¿Va a funcionar? Gracias, Alberto. Muy buenas tardes a todas, a todos. Ahorita voy a la pregunta directa. Gracias a Gerardo Esquivel, que anda por allá atrás, un saludo. Alejandra, por favor, transmítele al senador Ríos Peter mi agradecimiento. Adriana, que también debe estar en Periscope, muchas gracias, y gracias a todos por compartir hasta esta hora el panel. Arrancamos con 40 minutos de retraso y la verdad es que los que estamos aquí somos los entusiastas de este tema, así que muchas gracias por quedarse y acompañarlo. ¿Cuántos de ustedes son servidores públicos? Te lo cambio porque se oye un poquito bajito. ¿Cuántos de ustedes son servidores públicos? ¿Cuántos de ustedes trabajan en la empresa privada? ¿Cuántos de ustedes son ciudadanos? La respuesta, Alberto, es esa. Va a funcionar porque estamos aquí los ciudadanos. No solamente estamos en nuestro carácter de servidores públicos o en nuestro carácter de mujeres u hombres de empresa, sino porque hay algo que cruza todas estas líneas y es el ejercicio puntual de nuestros derechos constitucionales. Lo único que hicimos alrededor de la iniciativa ciudadana 3 de 3 fue ejercer un derecho constitucional, nada más, el de presentar una iniciativa de ley que proviniera del respaldo popular, del respaldo social, y que pues yo no creo que sea nada despreciable el impulso que ustedes, porque ustedes y nosotros todos decidimos darle a un tema en la agenda pública. Imagínense ustedes el retorno de inversión. Voy a robarme algo que decía José Luis en términos de participación. Si tú pones en alguna de las aplicaciones una denuncia, el mejor ejemplo se llama I Paid a Bribe de la India, no pasa nada. Lo más probable es que no pase nada. Tu retorno es cero. La razón por la cual las universidades norteamericanas están en crisis con las aplicaciones que echaron a andar en la India es porque tienen 1.400 millones de personas que podrían participar, y han participado 35,000, porque la gente no es tonta. Sabe que si pone una denuncia y la dejas georreferenciada arriba en un mapa y nadie va a actuar, entramos en el terreno de la impunidad que Perseo ya nos recordaba. Entonces lo que tienes es un mapa de la impunidad, no un mapa de la corrupción.
Como el ejemplo de esa aplicación en la India, hay varios en el mundo, y donde han fracasado es justamente eso, en que el retorno a la inversión cívica es muy bajo. Terminaste denunciando un gran caso, te arriesgaste, te visibilizaste tu caso y no hubo consecuencias. La gran diferencia con el caso mexicano, y yo sé que estamos en México y que nos encanta el autoflagelo, ¿no? Y que somos capaces de decir que este es el peor de los países del mundo, y en muchos temas lo es, sin duda. No solamente somos el 34 del 34 en la OCDE, a veces estamos, por ejemplo, en corrupción en la posición 106 de 177 países, no estamos bien, no. La gran diferencia con el caso mexicano es que las personas que dedicaron un minuto en firmar la iniciativa 3 de 3, se llevaron aprobada la iniciativa de ley y otras 6 reformas gratis. El retorno fue altísimo. Pusieron un minuto de su tiempo y obtuvieron un impacto social que no hubieran podido tener si hubieran utilizado una app. Si hubieran puesto un reporte en una app, lo más probable es que nadie les hubiera hecho caso. Y aquí, lo sugieres indirectamente, Alberto, aquí los recibió el Senado de la República a discutir 600 artículos del marco legal mexicano. ¿Qué quiere decir eso en términos de las experiencias ciudadanas, que es la razón por la cual estamos en este panel? Que los ciudadanos participan y participan en serio cuando hay un marco apropiado para hacerlo, un marco sencillo, poner una firma en una iniciativa ciudadana, u otras muchas, no quiero reducirlo a eso, es decir, cuando hay una capacidad institucional para recibir la participación cívica, y lo hacen también cuando el retorno es alto, cuando hay resultados. Si yo los invitara a ustedes a cambiar a México, lo más probable es que me dirían que están interesados, pero tardaríamos tanto tiempo en ponernos de acuerdo cómo hacerlo, que muy probablemente no pasaría nada. Estaríamos todos discutiendo por semanas, ¿no? ¿Cómo cambiamos a México? ¿Y tú qué parte? Entonces, estoy seguro, Perseo, que pondrías el énfasis en derechos humanos, yo pondría el énfasis en anticorrupción y control de la impunidad, Óscar hablaría del tema de fiscalización y de otros muchos también, ¿no? Hablaríamos del presupuesto, y en lo que nos poníamos de acuerdo con todos ustedes, lo más probable es que todos sintamos una profunda frustración. ¿Por qué? Porque mientras más abstracto es el cambio, es más difícil que haya un retorno a la inversión cívica. Les cuento una cosa, somos la única organización mexicana que ha recibido un premio en materia de gobierno abierto. Y la razón por la que nos dieron un premio no fue porque fuéramos muy listos en la oficina ni muy trascendentes, sino porque lo que pasó con este premio es que cambiaron las condiciones de seguridad e higiene de las guarderías del IMSS, porque la participación de las mamás en las guarderías tiene un efecto inmediato. Si no se corrige lo que detectan las mamás en 72 horas, entonces interviene la Dirección General del IMSS. El retorno es altísimo. Tú vas como mamá a una guardería, participas durante 2 horas, revisas las condiciones de seguridad e higiene de la guardería de tu hijo o de tu hija, y si detectas que el extintor no funciona, en 72 horas tiene que funcionar y lo puedes atestiguar. Y si detectas que la barra de emergencia no abre, en 72 horas se resuelve. Y si detectas que los niños, cuando son evacuados, van al arroyo vehicular y corren riesgo físico al ser evacuados, pues en 72 horas se resuelve. Y si descubres, esta es la mejor de todas, que los niños no se evacúan en lo que marca la norma en términos de evacuación, que son 3 minutos, que está arriba de 3 minutos la evacuación de los niños, entonces lo que dicen las mamás es: a quien hay que evacuar es a la directora, ¿no? Y vamos a echarla. El retorno a la inversión cívica, de nuevo, es altísimo. No te están pidiendo que sea en abstracto, no te están pidiendo cambiar a México de manera muy genérica. Tú lo que quieres es que no cierre la guardería de tus hijos. Yo no sé si aquí haya mamás que tienen a sus hijos en guarderías, pero lo único que no quieres es que te cierren la guardería. Lo que quieres es que la guardería funcione. Eso es cambiar de un sistema súper corrupto a uno como el que describía Óscar, seguramente afectado por corrupción, pero donde ocurren las cosas que tienen que ocurrir, donde la ley se cumple y las normas se aplican. Voy al tercer tema, que es el primero de este panel. Sin duda, un error que habíamos cometido las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones civiles y académicas que trabajamos temas de anticorrupción, rendición de cuentas y transparencia, era pensar que cada uno por separado
podía avanzar esta agenda de mejor forma. Y la verdad es que lo más importante que hemos hecho en los últimos meses, yo no tengo la menor duda, todavía esto no se ve, no va a ser nota en el periódico, muy probablemente, creo que solo fue un trascendido en el Reforma, muy probablemente va a ser lo único que ustedes vean en los medios, pero lo más importante que ha ocurrido en esta materia es que más de 40 organizaciones de derechos humanos y más de 15 organizaciones especializadas en el tema de transparencia y rendición de cuentas, nos sentamos a la mesa para encontrar lo que Perseo dejaba muy claro como primeros puntos de comunión. Y eso no había pasado. Las organizaciones empresariales, por ejemplo, no se sentaban con las organizaciones de derechos humanos, ya no digan a conversar, en el mismo foro, ¿no? Cada quien tenía foros por separado. Por primera vez en la historia del país se está empezando a construir una coalición más amplia que tiene como objetivo no duplicar esfuerzos, que no haya un montonal de proyectitos chiquitos y que cada quien tenga su mejor práctica. Yo no sé si lo han visto, pero es muy frecuente, ¿no? Cada quien tiene la mejor práctica. La pregunta que me hago, Alberto, siempre es la misma. Si tenemos tantas buenas prácticas, ¿cómo está hecho el país un desastre, ¿no? Pues porque claramente no era una mejor práctica. Lo que cada quien tenía era un coto de poder, un lugar que controlaba y donde todas las variables eran controladas por esa organización, que iba a los foros a presentar como una mejor práctica, pero que no permitía la conexión entre agendas. Dos temas que ya señaló Perseo y que quiero enfatizar están en la agenda común de organizaciones académicas, empresariales, de derechos humanos y las que trabajan en los temas de transparencia y anticorrupción. La número uno es la Fiscalía General de la República. Si queda mal la Fiscalía General de la República, van a fracasar todos los temas. Los de seguridad, los de derechos humanos, los que tienen que ver con anticorrupción. El fiscal o la fiscal será la persona más poderosa del país. Si el diseño institucional no es el apropiado y no cumple con la tarea, ya no tenemos otro as bajo la manga. Por eso nos importa a todos que la Fiscalía General quede bien. Y el segundo tema en donde hemos encontrado comunión es el asunto del fuero y la inmunidad política. No es tan sencillo como fuera el fuero, aunque me encanta el hashtag, ¿no? Me encantaría que fuera tan sencillo como eso, pero tenemos que revisar el fuero y la inmunidad política con todo rigor y con todo cuidado. Pongo un ejemplo. Hay quien sostiene, por ejemplo, en los congresos locales que ya desaparecieron el fuero. Buenos amigos han impulsado esas iniciativas en Querétaro, en Jalisco, en Sonora, y no sé, ¿alguno de ustedes ya escuchó eso, que desapareció el fuero en algún estado? El fuero local, ¿verdad? El federal sigue vigente para el gobernador y el Congreso del Estado. Por eso necesitamos estar en la misma mesa, porque si no parecería que estamos avanzando en una agenda cuando en realidad no se está moviendo la agenda. A menos de que un gobernador salga con una pistola a asaltar un Oxxo, el fuero federal está plenamente vigente para los congresos, las legislaturas locales y el Congreso federal y el gobernador del estado. Entonces sí tenemos que desaparecer el fuero local, pero tenemos que empezar a coordinarnos, y eso me lleva al último punto, Alberto. Yo no soy de la idea centralista de que quienes estamos en el centro debemos ir a formar a quienes están en las entidades federativas. Yo soy de la idea de que hay talento en todo el país que no está articulado de manera estratégica. Hay cosas que no por estar sentados en la Ciudad de México entendemos mejor, por ejemplo el municipio. Cuando estemos diseñando los sistemas locales anticorrupción, créanmelo, va a haber mucha gente en los estados del país que nos lleven mucha ventaja a quienes estemos sentados en el centro en esta materia. Y como dicen mis amigas feministas, más bien ahí lo que vamos a tener que aprender es a escuchar, no a enseñar, ¿no? Vamos a tener que abrir las orejas y decir, oigan, ustedes saben más del comportamiento de los municipios de lo que cualquiera de nosotros pueda imaginar por el hecho de estar sentado en un escritorio. Otro asunto donde tienen una enorme ventaja, pero la arquitectura institucional de los estados en una federación es muy diferente entre uno y otro estado. Aunque hay dos leyes generales alrededor de esta discusión y estamos tratando de estandarizar las discusiones en todo el país para que efectivamente podamos tener indicadores anticorrupción comparables entre estados y federación, la verdad es que hay muchas diferencias importantes. Por ejemplo, en Querétaro hay una ley de adquisiciones y de obra pública en un solo instrumento. Es el único estado de la República que lo maneja de esa manera. En Puebla no tenían Tribunal de Justicia Administrativa
como tenemos en el ámbito federal, van a tener que crear un tribunal. En el caso de Sonora, por ejemplo, se pusieron creativos los legisladores locales y dijeron, oigan, ¿por qué no metemos al comité de coordinación en lugar de 7, 3 diputados, ¿no? Y suena, y entonces son 10 y votan. Y lo que tenemos que hacer no es irles a enseñar, es organizarnos de forma distinta para empezar a aprender y para empezar a reconocer dónde hay buenas experiencias locales que merece la pena llevar al ámbito nacional o compartir con otras entidades. Si algo nos llevamos de las 634,000 firmas, Alberto, y te acuerdas que tuvimos que parar la recolección de firmas para poder visitarlos aquí en el Senado y entregarlas a tiempo, la estimación es que hubiéramos llegado al 1,000,000 de firmas. Si hay algo que aprendimos es que hay una sociedad civil ávida de participar, con una enorme capacidad técnica, con una enorme creatividad, que no ha sido reconocida por el centro del país. Que en esto, como en otros temas, lo que necesitamos es un federalismo responsable, no un centralismo disfrazado de colaboración. Lo que necesitamos es reconocer que el talento está en todas partes, así como la inteligencia. Dicen los demógrafos, y con ello cierro, que la inteligencia es el bien mejor distribuido en este planeta. Todos creemos que la tenemos y todos creemos que tenemos más de la que realmente nos ha sido integrada. Entonces, aprovechemos el talento nacional, la creatividad, el trabajo de las redes CONACYT, de los centros de investigación aplicada, de la Coparmex, que tiene 64 puntos en todo el país, del empresariado local, el talento de muchos actores, que bien coordinado puede darle una enorme diferencia, no solo al Sistema Nacional Anticorrupción, sino darle la vuelta a muchos otros problemas que tenemos. Tenemos que dejar atrás la teoría del carrito chocón, de que todos hacemos al mismo tiempo todo. Tenemos que empezar a organizarnos y hacer que este sea un modelo estructurado que le dé beneficios. Créanmelo, creo que hay mucho que aprender del mundo, pero también hay mucho que aprender de nuestras entidades federativas y nuestros municipios. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ya llegaron las preguntas de ustedes. No se vayan, vienen las preguntas. Miren, ya los estoy viendo. Pero hay una pregunta que creo que ayuda a entrarles a este tema. A ver, dice, cada año la Auditoría Superior de la Federación emite entre 15 y 20,000 observaciones sobre actos administrativos, irregularidades, sospechas de corrupción, etcétera. Pregunta, ¿por qué no empezar por ahí la participación ciudadana? Y cómo a partir de esa respuesta, ahora sí lograremos participación ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción. También se habla acerca de otra pregunta en la ley de transparencia, las solicitudes mal atendidas. Las solicitudes ciudadanas mal atendidas de manera muy sencilla las puede litigar el ciudadano. En el Sistema Nacional Anticorrupción las denuncias ciudadanas van a ser mediatizadas, mal atendidas o se puede litigar muy fácilmente. Si pudieran explicar ello. Y en ese sentido también hay una pregunta acerca de si se considera que el Sistema Nacional Anticorrupción tendrá impacto en indicadores sobre la corrupción en el corto plazo y cómo este sistema facilita o no la participación ciudadana. Entonces, la tradición que ha habido es que la participación ciudadana luego se reduce a floreros muy vistosos, pero inútiles en muchos casos. ¿Cómo va a ser diferente ahora este Sistema Nacional Anticorrupción? Vamos al revés. ¿Cómo va a ser diferente? Primero, porque yo no sé si nos quedó claro, pero del panel anterior y del de la mañana, pero los ciudadanos presiden el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿eh? No es que participan en un consejo consultivo. El presidente del Comité Ciudadano es el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción. Y eso significa una enorme responsabilidad frente a nosotros. Por cierto, las organizaciones de la sociedad civil que nos reunimos de manera colegiada en muchos de estos temas, tenemos muy claro que le vamos a exigir a esos ciudadanos tanto como le exigimos a los servidores públicos, ¿no? No habrá un trato preferencial por haber tenido su origen en la ciudadanía. Tendrán las exigencias que tengan todos los demás. De ese calibre es el asunto. Es decir, no es que haya un consejo colegiado, es que la presidencia del sistema
y quien rige al sistema es un ciudadano. Nada más apuntes muy rápidos para no abusar del tiempo. Uno, el Comité de Participación Ciudadana tiene varias facultades que ahorita les van a parecer aburridísimas, pero que en la práctica son muy útiles. La primera, define la Política Nacional Anticorrupción. El borrador de Política Nacional Anticorrupción lo hace el Comité de Participación Ciudadana. Y dije Política Nacional Anticorrupción, no programa sectorial en anticorrupción derivado del Plan Nacional de Desarrollo. Es la política para todos los órdenes de gobierno y para todos los poderes. Segundo asunto, controla los indicadores de desempeño del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, cuando dice Mauricio Merino que es el conevalito de la corrupción, no quiere decir que vamos a medir la corrupción para ver si subió o bajó. Quiere decir que va a evaluar al Sistema Nacional Anticorrupción. El Comité de Participación Ciudadana evalúa el desempeño e impacto de las agencias del sistema. Eso lleva al tema, nada más para tocarlo, de la Auditoría Superior de la Federación que planteaba alguno en su comentario. Evidentemente, el Comité de Participación Ciudadana evaluará el desempeño de la auditoría y verá que no queden sin atenderse o investigarse algunos asuntos. Y el tercer tema que tiene el Comité de Participación Ciudadana, de nuevo, les va a parecer poca cosa, pero quienes hemos visto en derechos humanos lo complicado que es una recomendación de la CNDH, el Comité de Participación Ciudadana puede proponerle al Comité Coordinador recomendaciones de política pública para algún tema. Lo aterrizo en algo concreto. Hace unos días el secretario de Salud acudió a un foro en el cual algún legislador le plantea que hay sobreprecios de más del 40% en medicamentos comprados por el Seguro Popular, ¿no? Ese asunto que se le planteó públicamente lo podría traer el Comité de Participación Ciudadana y recomendarle a la Secretaría de Salud, al Seguro Popular, al Auditor Superior, a la Secretaría de la Función Pública y a todos los que están involucrados en esto que haga dos cosas: que investigue, pero también que corrija aquellos problemas de política pública que dieron lugar a que hubiera sobreprecios de este tipo. Por último, y nada más para que ustedes se lleven una idea de este asunto, de veras es solamente un brochazo. Ese Comité de Participación Ciudadana va a tener otra obligación y esta no está en la ley, y es la de empezar a ver que se articulen los muchos esfuerzos, Alberto, de participación ciudadana que ya no llevan a ninguna parte. Hay muy buenos estudios hechos por la Universidad Veracruzana, por el CIESAS y por otros que dicen estos comités consultivos, estos asuntos de relumbrón en el que nada más te sientas, te tiran línea y tú dices alguna cosa célebre y se acabó y se quedan actas, tienen que desaparecer. Una de las funciones estratégicas de un comité de participación ciudadana en un tema así es asegurarse que no tengamos consejos consultivos de relumbrón, sino que se articule, por ejemplo, lo que se hace en Contraloría Social en estados y municipios. Hay enormes fondos destinados a Contraloría Social, y que alguien revise lo que se está haciendo ahí y trate de tomar decisiones de política pública, y que, por ejemplo, los 32 comités de participación ciudadana en los estados formen una federación nacional en estos temas. Llámenlo red, pues no le pongan federación, porque si no, después vamos a hablar de federalismo en los comités de participación ciudadana, pero sí que se articulen. Yo creo que la función más importante del comité es ser el chicote del Sistema Nacional Anticorrupción, por un lado, y lo va a ser. Me odio la palabra, pero esa es su función, ser el chicote del sistema, evaluándolo, viendo que tenga impacto y resultados, pero también es empezar a articular lo que hasta ahora ha estado desarticulado. Que en lugar de que tengamos 1 millón de pequeñas iniciativas en esta materia, estas se articulen, y me robo la idea de José Luis. ¿Para qué queremos 174,000 apps? ¿No? Aquí hay gente que ha trabajado en el gobierno de la Ciudad de México y que sabe lo que pasa cuando hay 200 apps, ¿no? Todas tienen 10 usuarios, ¿no? No, necesitamos tener una para la cual esté capacitado el Estado a responder con fuerza. Tiene que ser una app de Estado, no una app de gobierno o una app solo ciudadana. Tiene que ser una aplicación de Estado. Esa es la función del Comité de Participación Ciudadana, que los esfuerzos desarticulados no sigan desarticulados y que empecemos a tomar decisiones estratégicas y de sistema a partir de ellos. Sí, con relación a las auditorías y a la participación ciudadana, la Auditoría Superior de la Federación, en el Sistema Nacional Anticorrupción se crea un subsistema que es el Sistema Nacional
fiscalización que va a permitir la coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación con todas las auditorías locales, todas las entidades de fiscalización superior locales, pero además, complementando un poco lo que dice Eduardo, dentro de las capacidades del Comité de Participación Ciudadana está la de articularse con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos y entidades de fiscalización superior locales para hacer ejercicios muy amplios de auditoría social en donde también se involucre al Sistema Nacional de Fiscalización, y esta no es cosa menor. Esto implica ya llevar a ley una serie de ejercicios muy complejos en donde, por ejemplo, en Colombia llegan a participar hasta 100,000 personas, ¿no? O sea, sí son ejercicios que hace la Contraloría General de la República de Colombia, en donde gente de todas las distintas regiones se articulan con organismos de control interno y con entidades de fiscalización y con la fiscalización superior y hacen ejercicios muy buenos. No tenemos como muchas evidencias de esos buenos resultados, pero porque no tienen un comité coordinador que esté velando porque eso llegue a un buen término. Nosotros ya tenemos esta figura y creo que todavía lo mejor del sistema lo falta por verse. Y el sistema, las denuncias mal atendidas en el sistema también prevé una serie de cuestiones relacionadas con las denuncias. O sea, la participación ciudadana no tiene que quedarse en organizar ejercicios de Contraloría Interna, también la participación ciudadana tiene que ver mucho con las líneas que existen de denuncia, con la protección de testigos, con una serie de mecanismos que sí están previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y que en julio de 2017 empezaremos a ver con relación a las distintas maneras de participar de la sociedad. Y bueno, en la Auditoría Superior pues prácticamente nada más se conforma el Comité Coordinador y el Comité de Participación. Sería muy bueno invitarlos a todos a ponerlo a prueba, ¿no? Entonces estén atentos y exijan. Fundamental lo último, y voy a entrar ahí remitiéndome tal vez a la pregunta de que si van a haber efectos en el corto plazo, efectos radicales en el corto plazo de ninguna manera, creo yo. Los cambios en las normas culturales y costumbres que se tienen con respecto a la denuncia, a la impunidad, a la condena social con respecto a la corrupción van a tomar muchos más años, y eso no se cambia por ley y no se cambia con un conjunto de leyes que puedan ser importantes para establecer una institucionalidad que siente las bases para ello. Ahora estamos acá porque justamente, y ustedes inclusive para la ronda de preguntas que se han quedado, porque creemos en que se puede hacer un cambio, y sí se pueden hacer unos cambios a corto plazo que van a depender mucho de cómo va la implementación. Creo que lo han repetido muchos panelistas a lo largo de toda la mañana. Principalmente también cómo se le facilita a la ciudadanía, tal vez no es un app, que haga denuncia y que esa denuncia se le haga seguimiento y no quede impune, y no hay incentivos perversos por el lado de la ciudadanía para denunciar por denunciar y por el lado de las autoridades para no hacerles caso. Entonces, eso que suena tan concreto es algo muy difícil de implementar. Es bien difícil evadir los incentivos perversos en un sistema de denuncia sobre corrupción. Ese es, yo creo, como que tal vez el tema más fundamental para que tenga impactos en el corto plazo. Otro de los temas también importantes, y hablando de sociedad civil federal o local, es cierto que el comité de participación está presidido por la sociedad civil, por los ciudadanos, y yo me remito a algo que un par de senadores siempre me dicen acá en el Senado, que es, y lo dicen medio en broma, medio en serio, pero ¿ustedes son representativos? ¿De qué son representativos? Dicen. Y tienen algo de razón, porque ellos fueron elegidos con votos de ciudadanos. Nosotros respondemos a consejos asesores directivos, pero no somos directamente representantes de los ciudadanos. ¿Es la sociedad mexicana representativa de la ciudadanía? Ni la del DF ni la local, ¿no? Entonces, ahí hay un problema básico con respecto a cómo va a evolucionar esto con los años.
tal vez me estoy refiriendo a que el ideal sería una utopía con respecto a lo que ahora tenemos en México, pero eventualmente debería tender a eso, a ser un cargo más representativo directo de la ciudadanía, no a través del proceso, que yo considero que es bueno para la situación actual que tiene ahora. Y ahí también me remito a lo que dijo Eduardo con respecto a las OSCs. No necesariamente es un top-down, no es de arriba abajo ni nada por el estilo. Cuando uno va a una OSC local en alguno de estos estados y en realidad esa OSC es una persona a medio tiempo, sin muchos conocimientos, realmente hay que fortalecer la sociedad civil a nivel local. ¿Cómo se hace? Si tenemos que hacer algo en lo que nosotros podemos manejar bien, diferentes organizaciones que manejamos presupuesto, como Fundar, como Ethos, como muchas otras, Transparencia, como ustedes, hay muchas organizaciones que han acumulado un conocimiento muy importante a lo largo de los años, que porque acá hay un centro de recursos importantes y es la capital, obviamente está mucho más desarrollado que en estados y en localidades, y por eso es fundamental, habiendo dicho las críticas con respecto a la representatividad de la sociedad civil, igual sí se requiere más, sí se requieren más fiscalizadores, y esos fiscalizadores tienen que tener las capacidades jurídicas, de conocimientos jurídicos, de conocimientos presupuestarios, de conocimientos teóricos sobre la corrupción y de otro tipo de conocimientos tecnológicos y de procesamiento de información que no se tienen actualmente, ¿no? Y ahí es donde a veces en Ethos, con respecto a estas actividades que nos hemos fijado para los siguientes años, sí tenemos muchas preocupaciones de cómo lo vamos a hacer en conjunto, en redes, en OSCs locales, estatales y federales. Bueno, muy brevemente, creo que cometeríamos un error en pensar justamente que va a haber cambios radicales, como decía Luis, en el corto plazo. Creo que tenemos que entender que va a haber cambios de mediano, corto y de largo plazo, y que probablemente vamos a estar muy frustrados, porque como dijo el doctor Merino, en alguna parte de la implementación esto va a fallar. Creo que si tenemos esa idea de que estamos generando cuestiones nuevas, mecanismos nuevos, y que van a requerir de mucho seguimiento, no solamente por parte de quienes lo impulsaron, sino de todos y todas nosotros, entonces creo que vamos a poder afrontar estos retos de manera mucho más serena, ¿no? Creo que tenemos que pensar que va a ser un proceso de larga data, súper frustrante, y en el cual tenemos que estar dispuestos a pasar nuevamente por todas esas frustraciones para después llegar al término de cambios en el largo plazo. Creo que lo que ha pasado es que hemos hecho un montón de cambios justamente legales, esperando que eso traiga automáticamente cambios a corto plazo. No los ha traído y hemos estado haciendo cambio tras cambio tras cambio, sin dejar también que los propios sistemas que estamos generando maduren y tengan sus propios resultados. Pues con esta última participación terminamos. Llegó una pregunta, nomás para no decir que no se dijo. Dice, falta educación y campañas. Y el papá que compra pirata, que ofrece la mordida, que le dice que está bien hacer trampa, que le cuenta cómo le hacía los exámenes, también hay que atacar la corrupción desde abajo. Muy así, brevemente. Por supuesto que si los hombres fuéramos ángeles, ningún gobierno sería necesario, dirían por ahí. Y Madison. Pero al final del día, ¿el cambio está en uno mismo? ¿O más bien hay que fortalecer las instituciones? Solo una cosa para no fallar a la memoria, porque si no reinventamos el país desde cero, no cada 6 años, cada día, que es peor. Este es el país que tiene la campaña anticorrupción más amplia y más larga en la historia del mundo. Es la única campaña anticorrupción que duró 7 años, me refiero a una campaña de marketing y de comunicación social, duró 7 años
Se invirtieron más de 2.400 millones de pesos en ella. Participaron Televisa, TV Azteca, el Consejo de la Comunicación, la Secretaría de la Función Pública, 7 años. Y ninguno de nosotros creo que diría que cambió México por esa campaña. ¿Por qué? Porque si a ti te dicen en la escuela, yo redacté los contenidos del libro de texto gratuito en esta materia hace ya muchos años. Si a ti te dicen en la escuela que robar es malo y que sobornar es malo y tu maestro compró la plaza, hay un tema de disonancia cognitiva. Las campañas te pueden decir que te portes bien, pero al final, si no cambias las ventanillas y las instituciones, tú puedes tener una enorme convicción de ser un mexicano a prueba de todo. Llegas a la ventanilla, o peor aún, cosas que pasan y que afectan derechos fundamentales, pasa un camión cisterna y te dice que si no le pones una lana no te ponen agua. En esa disyuntiva, de muy poco sirve la campaña anticorrupción más exitosa. Acuérdense, fue Damián Alcázar, los cineminutos estuvieron increíbles, se pautaron más millones de veces que nunca en ninguna otra campaña en la historia del mundo. Lo que nos dimos cuenta quienes participamos de esos y otros ejercicios es que si no cambia la institucionalidad, por más que tengas campañas anticorrupción, no vas a tener resultados. Bueno, pues muchísimas gracias, un aplauso, buen provecho. Y a nombre del Senado de la República, del senador Armando Ríos Peter, del Instituto Belisario Domínguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a su casa y buen provecho.